siempre con temas relevantes. Bueno, para mí Facebook era una plataforma totalmente inofensiva. Inofensiva, Dios mío. No sé, Moreymar. Tú estás un poquito más activa, ¿verdad? En lo que es Facebook por el trabajo que tú haces. Jamás pensé que Facebook como plataforma fuese invadida por grupos de pedófilos. No solamente para contactarse entre ellos, sino para promover la pedofilia y promover la pornografía infantil. No sé si tuviste un par de minutitos de ver lo que te envié. Sí, yo lo vi completo. ¿Te impresionó? Bien impresionada porque yo decía, a veces nos censuran. Yo he visto personas cristianas quejándose que le han quitado los videos, que se los ponen mudos por un tiempo, por X o Y razón, porque alguien protestó, porque alguien dijo. Y entonces hasta los eliminan. Y una cosa como esta, esto es un negocio. Número uno, es un negocio, punto. Donde se promovía, tú veías en el video muestra y todo la promoción que utilizaban. Entonces, ver niños de 7 a 14 años, luego tú vas a entrar en los detalles. Yo estoy bien impresionada. ¿Cómo es posible que esto sea permitido? Queremos compartir esto con la gente porque dentro del cuidado de los padres, tal vez vean a Facebook, como todos nosotros que lo vemos en esa parte, exageradamente inofensivo. Para que es una preocupación adicional, un ítem adicional, pero no nos queda de otras que poder exponer esta información de este chico español. Se llama Marcel García. Yo no voy a adelantar el contenido porque él mismo nos los va a explicar. Sap, tenemos el audio ready. Vamos a escuchar este audio de este chico de España, de nombre Marcel García, que él tuvo la preocupación, la inquietud de indagar un comentario que él había escuchado y lo que encuentra es una evidencia sólida de cómo se utiliza la plataforma de Facebook para promover la pedofilia. Lo que usted va a escuchar, si no lo ha escuchado, es realmente impactante. Y fue valiente en denunciarlo y valiente en grabar este video, en subir este video. Exactamente. Y expresar lo que expresó, que ustedes van a escuchar en breve. Hoy voy a contaros algo que es extremadamente grave. Este sábado, día 16, vi como un amigo de Facebook subía una foto en la plataforma mostrando cómo había hecho una denuncia a Facebook por haber encontrado un grupo que supuestamente contenía contenido pedófilo. Y que Facebook, tras revisarlo, le contestó que no había ningún tipo de problema con este grupo y que no incumplía ninguna normativa de la comunidad. Lo primero que yo hice cuando vi esto fue intentar averiguar que no se tratase de un bulo y localizar el grupo que esta persona había denunciado. Lo que me encontré fue con diferentes grupos. Este en concreto se llamaba Niños de 7 a 14 años, pero había otros que se llamaban, por ejemplo, de 8 a 12 o de 9 a 11, etcétera, etcétera. Y todos ellos contenían contenido como el que os voy a mostrar. Hice varias capturas de pantalla y lo que vemos es cómo esta gente solicita principalmente pues un intercambio de material de lo que ellos, utilizando el acrónimo CP, que significa Change Porn, que es el acrónimo utilizado para la pedofilia, por lo que he ido descubriendo, pues básicamente eso, solicitaba intercambio de material abiertamente en la plataforma. Cabe destacar que este grupo, el de 7 a 14 años, es un grupo abierto al público y no es un grupo privado. Lo primero que hice al ver esto fue un instinto, denunciar directamente a la plataforma para ver qué pasaba, por qué este tipo de contenido podía estar subido ahí. Ninguna respuesta obtuve por parte de Facebook, lo denuncié varias veces y llegué a la conclusión de que a Facebook le daba absolutamente igual o directamente ignoraba mis denuncias. Ellos son muy rápidos para según qué tipo de denuncias, pero para según qué otro tipo no lo son tanto. Es verdad que en estos grupos no encontré ninguna foto o vídeo de contenido sexual explícito, sino que encontré directamente lo que os mostré, ¿no? Pues personas solicitando intercambio de material, solicitando que les entrasen por el privado o incluso compartiendo enlaces a grupos privados de Telegram y de otras aplicaciones de mensajería instantánea donde supuestamente ahí sí había un intercambio explícito de contenido.
Yo lo que hice fue intentar acceder a estos grupos privados y me encontré con que la mayoría de los grupos de Telegram estaban ya caídos. Los enlaces a las pocas horas de subirse caían. Imagino que porque Telegram denunciaba o porque no permitía este tipo de contenido en su plataforma. Sin embargo, encontré un grupo donde sí pude entrar. Un grupo de Telegram y un par de grupos de otra plataforma donde sí pude acceder y ver directamente qué tipo de contenido circulaba por ahí. Cuando accedí a estos grupos, lo que me encontré fue absolutamente desagradable. Vi niños siendo penetrados analmente, niños siendo forzados a realizar felaciones, todo tipo de contenido explícito, sin ningún tipo de censura, absolutamente vomitivo y asqueroso. Y gente solicitando que por favor pasasen más contenido. Grupos con más de 100 personas solicitando este tipo de contenido. Cabe decir que la gran mayoría de contenido que estaba viendo era contenido homosexual. No vi prácticamente nada de pedofilia heterosexual. Tengo que decirlo, porque es verdad. Inmediatamente lo que hice fue averiguar qué es lo que podía hacer en este tipo de casos cuando te encuentras con este tipo de situaciones y te recomiendan hacer una denuncia a la policía. No te recomiendan hacer una denuncia a la plataforma porque la plataforma puede eliminar este tipo de grupos donde se reúnen para compartir este tipo de contenido y lo que importa no es que los grupos estos desaparezcan, sino que las personas que comparten este contenido sean las que desaparezcan. Denuncié a la policía y me dijeron que lo mejor era hacerlo vía telemática, entonces yo puse una denuncia. Hoy intenté entrar de nuevo, acceder a estos grupos, que por cierto he dicho que son públicos, no hace falta unirte ni nada, simplemente accedes a través de un hipervínculo. Y mi sorpresa fue ver que todos estos grupos habían desaparecido. Entonces empecé a buscar a ver cómo podía ser que habían desaparecido los grupos y encontré ciertas páginas, ciertos perfiles y ciertos otros grupos que de manera masiva habían denunciado a un grupo que se llamaba Girls Kitty Cootie, que era un grupo absolutamente pedófilo por lo que he podido comprobar. Un grupo que llevaba ya 5 años en activo desde 2015 con prácticamente 30.000 usuarios dentro y que durante estos 5 años han estado compartiendo perfiles y grupos privados de contenido pedófilo. Páginas enormes de Facebook, incluso alguna página con más de 100.000 seguidores, poniendo públicamente denuncias, solicitando denuncias masivas a este tipo de grupos. Y Facebook finalmente hoy día 18 ha decidido eliminar estos grupos pedófilos. Lo más aterrador ha sido ver cómo Facebook ha tolerado durante 5 años el grupo Girls Kitty Cootie, el grupo pedófilo, y les ha permitido estar trabajando y difundiendo este tipo de contenido sin ningún tipo de censura. No ha sido hasta que centenares o miles de personas se han puesto de acuerdo para denunciar este grupo y entonces ellos, Facebook, han decidido hacerles caso y mirar qué es lo que estaba pasando. La paradoja es que Facebook es muy rápido y muy eficaz para denunciar y para facilitar potestades a plataformas externas a Facebook, como por ejemplo Maldito Bulo, que determinan y persiguen a todos aquellos que somos disidentes ideológicamente hablando, de disidentes políticos simplemente, y que eliminan nuestras publicaciones cuando decimos cosas que no les parecen bien y son publicaciones que duran muy poco en la plataforma. Sin embargo, un grupo de pedófilos como este ha durado 5 años y Facebook no otorga ninguna potestad a ninguna plataforma para que elimine este tipo de contenidos y para que los persiga. Solamente hace caso una vez centenares o miles de personas denuncian un grupo de manera masiva. Esto para mí es absolutamente vergonzoso. Es decir, a Mark Zuckerberg le preocupa muchísimo más que haya disidencia ideológica dentro de su plataforma que el hecho de que haya grupos abiertamente pedófilos. Otra cosa que sería muy importante preguntarse es si Facebook ha directamente eliminado estos grupos y ya está, para quitarse el marrón de encima, o se ha preocupado de poner las denuncias a las personas que estaban utilizando su plataforma para cometer un delito de pedofilia reconocido en Europa. Estamos viendo la corrupción de las redes sociales, cómo persigan a ciertas personas simplemente por tener una opinión distinta a la oficial y cómo permiten durante mucho tiempo que
se estén cometiendo delitos tremendos como por ejemplo la pedofilia dentro de estas plataformas. Lo que se persigue es normalizar la pedofilia. Y francamente me sorprendió muchísimo ver lo fácil que es acceder a este tipo de contenido, puesto que yo, siendo un ignorante del tema, pensaba que eran grupos privados, grupos extremadamente difíciles de localizar y que tenía que haber ahí la gran investigación para localizar este tipo de redes. Y nada de eso, absolutamente lo contrario. Grupos públicos con centenares y miles de personas que están ahí hablando directamente de, por favor, pasadme fotos, por favor, pasadme vídeos. Sabemos que la organización pedófila NAMBLA en la década de los 80 ya estuvo batallando para ser considerada la pedofilia como una orientación sexual, así como lo es la heterosexualidad, y guarecerse bajo el paraguas de la comunidad LGTB. En la década de los 90 publicaron un documental pedófilo, la organización NAMBLA, que causó el rechazo masivo de la mayoría de las personas en ese momento, al considerar que la pedofilia no podía ser considerada ni mucho menos como una orientación sexual normal. Pero estamos viendo cómo el colectivo de pedófilos y ciertas plataformas como por ejemplo NAMBLA están luchando para que la pedofilia se considere una orientación sexual más. Tenemos, por ejemplo, el año pasado en Ámsterdam, durante las celebraciones de las marchas del orgullo gay, una organización pro pedofilia trató de colarse en las manifestaciones de los homosexuales, de los LGTB, para reivindicar también sus derechos y para mostrarse ellos como discriminados por parte del heteropatriarcado, y manifestando que ellos son personas tan normales como todas las demás y que sus tendencias sexuales tienen que ser respetadas porque son algo normal. Vimos, por ejemplo, cómo la organización Citizen Go hizo una recogida de firmas masiva solicitando que la alcaldesa de Ámsterdam rechazase a los pedófilos unirse a esta marcha. Finalmente lo consiguieron. Pero ya os digo, estamos viendo cómo se persigue una normalización progresiva de la pedofilia. Vimos, por ejemplo, cómo en TEDx se hizo hace no mucho, hace año y pico, o 2 años como mucho, una charla donde estaba la conferenciante solicitando que tuviésemos piedad, en cierto modo, con los pedófilos, porque la gente pedófila no elige nacer así y que la pedofilia es una orientación sexual. Not every pedophile abuses children, and not everyone who abuses children is a pedophile. Differentiating between these two groups is essential. But a pedophile who doesn't abuse children has done nothing wrong. According to current research, pedophilia is an unchangeable sexual orientation, just like, for example, heterosexuality. No one chooses to be a pedophile. Y es que lo que estamos viendo es que estamos en plena ventana de Overton. Hace 10 años la pedofilia era considerada como algo absolutamente terrible. Hoy ya estamos relativizándola, la tenemos abiertamente en Facebook. Facebook tantea a ver, hasta que no reciben miles de denuncias, no cierran, no censuran estos grupos. Son grupos públicos. Tenemos a personas que están tratando de colar la pedofilia dentro del colectivo LGTB, y además tenemos a gente hablando abiertamente de la pedofilia en las charlas de TEDx diciendo que bueno, que no nos preocupemos, que esto no es nada tan grave y que el pobre pedófilo no tenemos que discriminarlo y que tienen sus derechos. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque en 10 años vamos a tener la pedofilia como la gran orientación sexual y la cosa más normal del mundo. Y tendremos a las nuevas generaciones de idiotizados defendiendo los derechos de los pedófilos y los derechos sexuales de los niños. Y tenemos que tener muchísimo cuidado porque cuando empiezan a hablarnos de los derechos sexuales de los menores, que es lo que están haciendo actualmente, la pedofilia va ganando terreno. Uno de los temas más importantes que estábamos tratando justamente antes de entrar en esta situación de confinamiento fue el tema de la educación sexual, de cómo obligaban a los menores a recibir una obligación sexual independientemente de los criterios o de la opinión
de sus padres. Os he hablado algunas veces acerca del libro El desarrollo sustentable de Juan Claudio Sanaulla, donde explica cómo en 2001 ya se hablaba en una reunión realizada en Ginebra bajo el nombre Glen Cove más 5, ya se hablaba acerca de los derechos sexuales de los menores y de desvincular estos derechos de los derechos educativos de sus padres, es decir, que los niños tengan derechos sexuales independientemente de la opinión que pudiesen tener sus padres al respecto. Primero defienden los derechos sexuales de los niños al margen de lo que puedan opinar sus padres, como estamos viendo ya. Recordemos cómo se está hablando del PIN parental y de que los padres tengan que conservar su patria potestad en este aspecto. Y después van a fomentar los derechos de los pedófilos, hablando de que la pedofilia es una orientación sexual como cualquier otra y que el pobre pedófilo no elige nacer así. Cuando se haya normalizado todo esto, después de tanto darle vueltas a este tema y de tanto... Impresionante lo que estamos escuchando de este chico. No, yo lo que tengo en la mente... Dura un ratito más, pero sí, queremos hablar con el público. Moraima, ¿qué te parece? Yo lo que tengo en la mente, Juan, yo me pregunto, los que defienden... Como él está hablando que pues esto es un bendito, gente que opina, esto es un tipo de condición que hay que verlo así, ¿tendrán hijos? Exactamente. Los que opinan de esa manera tendrán hijos, porque rápido uno piensa en sus hijos, en sus nietos, en sus vecinos, oye, en los niños en general, punto. Totalmente. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Yo no lo puedo creer, ni de Facebook ni de los que lo defienden. Cuando tú escuchas la frase defender el derecho sexual de los niños, cuando un niño, una niña no está ni siquiera físicamente preparado, ni mentalmente preparado para estar activo sexualmente, para disfrutar de este regalo que Dios nos dio, que uno alcanza, ¿verdad? La plenitud para poder disfrutar de este regalo cuando es adulto, sin duda. La niñez se trata de juego, se trata de diversión, no se trata de ninguna actividad sexual bajo ningún concepto. Y cuando piensas con adultos y le llaman el derecho sexual de los niños y el derecho sexual de un adulto de enamorarse con un niño, que el pedacito que él puso de esta chica que habló, yo vi esa conferencia completa. No creo que esta chica pase de 30 años y es una conferencia de 1 hora que lo que hace es promoviendo la pedofilia como algo noble, tanto para el niño como para el adulto. Fuerte. Estamos viviendo ese tiempo y parece que 20 años atrás, 15 años atrás, cuando hablábamos de estos temas que ya veníamos hablando la comunidad cristiana, era como decir, estos tipos están locos, siempre han tenido los fusibles volados, eso nunca va a pasar. Todo ha venido pasando y ahora falta esta parte de la pedofilia que se está pintando linda y que están haciendo un reclamo. Y ya en las plataformas de Facebook se promueve la pedofilia abiertamente. Papá y mamá lo sabrán. Wow, Papá y mamá estarán aware de que esto es así y que cuando nuestros niños con acceso ¿verdad? a la plataforma de Facebook pudieran encontrarse con eso en cualquier momento, donde una cosa te lleva a la otra y te lleva a la otra y te lleva a la otra. 787-993-9700, 787-993-9700. Particularmente la pregunta que te estamos haciendo es si sabías que en la plataforma de Facebook, en otras, estamos al día, en YouTube hay un montón, pero estamos hablando particularmente de Facebook. Si sabías que esto se estaba promoviendo y que hay grupos organizados abiertos hasta pidiendo, mira qué foto es la que tú tienes. Hay varios grupos. Varios grupos, así es. Sí mismo. 787-993-9700. En ruta, muy buen día. Hola, buenos días. Saludos. Saludos. Mira, yo no había visto la página ni como que no estaba muy consciente de esto hasta hace varios días y lo digo con mucho respeto por si está escuchando porque le avisé que iban a hablar del tema. Tengo un amigo que, by the way, es familiar de Ricky Martin, pero él es creyente hoy en día, y hizo ese reclamo y enseñó como unas caricaturas de estos grupos defendiéndose contra los LGBT. O sea, incluso salían como con unas mascarillas, por ejemplo, los de LGBT con una mascarilla de su bandera, y el otro era como también de colores, pero más matizado, más clarito.
Y entonces le decía, ¿qué pasa si yo también tengo mi derecho y mi orientación sexual es con los niños? Wow. Y yo me quedé como que wow, porque era como tipo cartoon, o sea, como una caricatura. Sí. Y me sorprendió, y entonces este muchacho que hoy día es creyente estaba haciendo ese mismo alegación de que eso es lo próximo, de que tenemos que levantarnos como iglesia, ¿verdad? O como pueblo. Como sociedad, exacto, esto trasciende. Y luego de esto yo me pongo a pensar, y siempre lo he dicho, ahora es pedofilia, pero después puede ser, y suena cruel, y suena a lo mejor absurdo, porque tengo familiares que me lo han dicho, ay, tú eres más exagerada. Puede ser con los animales, correcto, puede ser con los cadáveres. Sí. Así que todo es un paquete, todo es un paquete que está envuelto. Ahora, ya enfilaron contra los niños. Qué cosa más, yo me atrevo a decirlo, qué vómito más grande del infierno. No. Atentar contra la ternura y la pureza de un niño y de una niña. ¿Qué puede pasar por una cabeza que pueda pensar, imaginar, estar con un niño? Es que es indignante. Uh-huh. Es indignante. Vamos a más. En Ruta, buen día. Buenos días. Yo en particular no he visto las noticias en Facebook, pero sí en mi Facebook, en el feed me apareció, ¿verdad? Soy creyente, pero pues tengo algunas amistades que son homosexuales y lesbianas, uh-huh, y ellos le están dando share a una foto en la que aparece la bandera que los representa y una otra bandera que era como la de ellos, pero como más aclarada, y dice, yo soy un género nuevo. Y entonces le pregunta, qué es lo que le gusta, y entonces dicen los niños. Y aún muchos de la comunidad LGBT era una promoción de ellos estando en contra de la pedofilia, que no sabía y sí vi pues screenshots de muchos posts de ese grupo, pero no sabía de lo que estaban hablando ahorita, pero sí encontré un poco irónico que había muchas personas de la LGBT, uh-huh, que están en contra de la pedofilia y estaban promocionando como que ellos, como que yo soy homosexual, yo soy lesbiana, pero no estoy a favor de la pedofilia. Uh-huh, uh-huh. Sí, porque no es lo mismo. Exacto. O sea, son cosas diferentes, uh-huh, ¿verdad? Y yo creo que es justo separarlo. Que mira, hay unos derechos también que, bueno, no sé ni cómo decirlo. Sí, te entiendo perfectamente. Sí. Y una cosa es una persona gay adulta, claro, que cree en el concepto, claro, sexual entre adultos. Otra cosa es que se promueva o se crea, uh-huh, apto y aceptable con niños. Exacto. Y se establece claramente la diferencia. Lo interesante es que estos grupos de pedofilia están levantando la bandera del derecho. Lo mismo que en un momento dado comenzó, ¿verdad?, el movimiento LGBT a reclamar un derecho de que nos acepten y estamos aquí. Sí. Los pedófilos están haciendo exactamente lo mismo bajo la misma premisa. Es un derecho que tengo de preferir niños y de querer, ¿verdad?, amar a un niño, sexualizar con un niño como algo tan natural como tú, que prefieres lo otro. Y estamos viviendo en una sociedad donde cada cual está reclamando un derecho. Y si eso llega a ser aceptado, yo no entiendo, lo cancelamos en el nombre de Jesús, pero yo no entiendo cómo es posible que entonces ellos son mayores de edad a los 18, pueden conducir a los 16, es que se le da permiso a la licencia. Entonces, ¿dónde quedaría todas esas cosas que son mínimas, no son nocivas? ¿Dónde quedaría eso? Uh-huh. Se estaríamos viviendo al carete entonces. Totalmente. Uh-huh. Ay. Seguimos con más de nuestro público esta mañana. En Ruta, muy buen día. Buenos días. Buen día, Dios bendiga. Mira, estaba oyendo el tema y wow, quedé en shock. Pero mira, si bien, ¿verdad?, están pasando todas estas cosas, también es sumamente importante el que nosotros como padres podamos orientar a nuestros hijos y decirles, ¿sabes qué? Está surgiendo esto, está pasando esto, pero esto no es correcto, esto pues no se debe aceptar por estas razones, y poder instruir a nuestros niños. Yo tengo una niña de 10 años y ella quiere abrir redes sociales y yo le he dicho, mira, no es tu tiempo, vamos a esperar. ¿Tú quieres ver algo? Pues mira, entra la de mamá, y por la de mamá tú puedes mirar todo lo que tú quieras. Uh-huh. Porque está bajo mi supervisión. Sí, así es. Y siempre le he dicho y le he dejado saber, ¿verdad?, con todo esto de la sexualidad, de todo lo que está pasando, hasta el bullying y muchas cosas más que pasan. Uh-huh. El nosotros poder sentarnos con nuestros hijos y orientarlos, y que ellos no tengan miedo de acercarse a nosotros y decirnos, mira, mamá, está pasando esto, mi hija tiene preguntas, y se acerca a mí, uh-huh, o a su papá y le dice, papá, ¿qué es esto?
Y a veces nosotros trabajamos hondo porque nos hacen preguntas fuertes. Sí. Pero también Hacen tenemos preguntas que saber canalizarlas y pedirle sabiduría al Señor para que nos ayude a dirigir a nuestra niñez y capacitarlos sobre todas las cosas. Porque estas son cosas que van a pasar, van a surgir. Por más que, ¿verdad? Nosotros queramos, lo que nos resta es orar, pero pues sobre todas las cosas, dirigir a nuestros hijos. Es así. Mamá, gracias por estar acá en Ruta. Basado en las charlas que este joven trae, y fíjate que 2 llamadas lo confirmaron inmediatamente, están usando el logo con colores más claritos del arco iris. Pero si alguien cliquea ahí, va a llegar entonces a alguien que lo promueve, porque es lo que está haciendo, promoviéndolo, y posiblemente encuentre links que te lleven a cuentas de Telegram y a otras cuentas donde haya pornografía explícita infantil. De eso se trata. Y eso un niño pudiese entrar y pudiese llegar a ver fotos explícitas de pedofilia, dañando más su mente, obviamente. Dios y mío. todo comenzó en la plataforma aparentemente inofensiva de Facebook. Así que pues esta banderita nosotros como medio que educa todo el tiempo la levantamos para que los padres que consideran que Facebook es inofensivo, no es tan inofensivo ya. Hay grupos que promueven la pedofilia y están ahí, que en cualquier momento su hijo o tu hija puede hacer contacto con ellos también. Y lo más increíble es que está a la distancia del dedo, como uno dice. Un clic. Así mismo. Con el dedito. Sin ningún tipo de reserva, sin ningún tipo de discreción. Están abiertamente. Así es. Son las 7:56, estás en Ruta, mucho contenido sano, entretenimiento. Ya mismito el empresario Manolo Sidre con nosotros hablando de esta reapertura de la economía y cómo lo ve en el resto del año. Así Venimos mismo en breve. es, no se retire nadie. Para la mañana, un buen programa con mucha música, contenido y sano entretenimiento. En Ruta por Nueva Vida 97.7.